Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto encontrarnos así de forma virtual para presentar nuestro libro. Mi nombre es Gabriel Merino, yo soy uno de los coordinadores junto a Lourdes Regueiro y Wagner Iglesias del grupo de trabajo de Claxo, China y el mapa del paro mundial, y también uno de los coordinadores también del libro justamente sobre China y el nuevo mapa del poder mundial, fue publicado el año pasado por Claxo, y que entendemos que todavía sigue vigente, que es un material que queremos poner en debate, en discusión, y que aporta en dos sentidos al debate, que es tanto sobre el cambio del mapa del poder mundial y la emergencia de China y sus características principales, como también analizar la relación y profundizar los estudios de la relación entre China y América Latina. Pero bueno, antes de adentrarnos en esos temas y comentar algunas cuestiones al respecto, sí me gustaría, bueno, destacar que es un libro colectivo, que es un libro de acceso libre, que está disponible en Claxo, que es un libro que por suerte tuvo muchas visitas y muchas descargas, y que eso nos pone muy contentos, que es un libro en el que participan 14 autores, autoras en total, que tenemos la suerte o el honor, nos prestigia el libro también dos prólogos importantes, uno, bueno, de Joan Doncen, colega de China, de Lilas, su director, y también Carlos Eduardo Martins, de la Universidad Federal de Río de Janeiro y referente en el estudio de teoría de la dependencia en América Latina, eh, y, que, y quienes nos honran, insisto, con sus aportes en los prólogos, porque entendemos que también sirven justamente para poner en debate algunas ideas claves que están en relación con sus trabajos, así que eso nos parece para destacar. Eh, por otro lado, es un libro que trabaja sobre dos ejes fundamentales, en los cuales se dividen los capítulos. Son 9 capítulos en total, los primeros 4 que hacen referencia sobre todo a la cuestión de el ascenso de China y el mapa global, o sea, se apunta al escenario global, al escenario internacional, más precisamente se llama China y el escenario global. Y el segundo es sobre China y América Latina. Entonces tiene esas dos secciones claramente separadas, aunque obviamente trata de estar integradas como parte de una totalidad analítica, pero bueno, son dos secciones separadas, y que trabaja distintas aristas justamente de esos dos ejes, ¿no? De la relación China-América Latina y la cuestión de China en el escenario global. Y que incluso hay debates, eso también puede resultar interesante, así que no es una visión. Hay una perspectiva común que es parte de nuestro trabajo en el GT, pero no es una visión completamente cerrada común o una visión de alguna manera que no tenga matices, que no tenga eh, distintos elementos a destacar, análisis que pueden ser divergentes en algunos puntos, y que bueno, eso le da también riqueza al trabajo. Vemos que ahí hay una riqueza. Después creo que otra cuestión a destacar el libro, que puede ser una buena fuente de información, que es algo fundamental, ¿no? Para el estudio de China y de la relación China-América Latina. Abundan eh, muchas miradas al respecto, pero que están muy cargadas a veces de cuestiones de prejuicios ideológicos o el momento atravesando, ¿no? de propaganda. Hay una cuestión central y que recorre el libro, ¿no? Esa condición de patio trasero de Estados Unidos y presiones geopolíticas y estratégicas y políticas y económicas en torno a esa cuestión y la relación con China. Y, y eso obviamente influye en la cuestión académica. Y creo que un aporte importante es la información. O sea, tener información y a partir de la información construir datos.
y eso analizarlo en distintas esferas, en distintas cuestiones, relaciones. Eso me parece importante. Otra cuestión a destacar también es en ese sentido, eh, es que intenta el libro y bueno, en realidad el trabajo de nuestro grupo en Claxo, y obviamente agradecer a Claxo que estaba olvidando de eso, ¿no? Como cuestión fundamental. Pero bueno, que intenta, insisto, construir una perspectiva latinoamericana para entender a China y para entender la relación América Latina-China. Y parece paradójico plantearlo porque suena como obvio, siendo autores, autoras latinoamericanos y de una red de Claxo, ¿no? Una red latinoamericana, aunque pueda tener representantes en otras regiones, pero que tiene una impronta latinoamericana y que está ligada a estudios latinoamericanos, pero también lo que vemos es justamente ahí hay una necesidad, porque en general, y también bajo nuestra condición de dependencia, bajo las distintas miradas coloniales, hay sobre China, ¿no? Mediaciones ideológicas, mediaciones teóricas que vienen o que son emanadas del occidente geopolítico y que se toman como propias. Entonces ahí hay una tarea de crítica que nos resulta fundamental, o sea, construir una mirada sobre China y la relación de China-América Latina eh, propia, ¿no? O que intenta ser propia, que intenta ser nuestra, basada en nuestros intereses, problemáticas, en no caer en las antinomias típicas del occidente geopolítico y de esta llamada nueva Guerra Fría que, ¿no? que se menciona, en la que se insiste también desde el occidente geopolítico de Estados Unidos o desde algunas usinas, ¿no? De ciertas élites, eh, ¿no? Donde, bueno, el prisma para analizar China es en clave democracia-dictadura. ¿No? Y democracia entendida bajo las concepciones eh, liberales más occidentales. Pero más allá de discutir si hay democracia o no hay democracia, qué tipo o no tipo, lo interesante es justamente correrse a verse de esas antinomias y analizar las contradicciones propias de cada desarrollo, de cada sistema, de cada proceso histórico y construir una mirada propia. En base a nuestras propias problemáticas, nuestras historias, nuestras realidades, nuestras contradicciones, desafíos. Eso punto clave, que a su vez entendemos que es un punto fundamental para otra cuestión, que es el aporte a ver qué relación vamos a construir con China, ¿no? Desde América Latina y el Caribe como región. Ese es otro aspecto que nos parece importante, pero construirla desde nosotros, con nuestras propias herramientas, con nuestros propios diagnósticos, con nuestros propios objetivos, teniendo en cuenta además que hay una mirada compartida en el grupo, más allá de los matices que existen, que es, si hay un problema de América Latina es no tener una mirada y menos aún una estrategia común en la relación con China. Con China y con otras partes del mundo, que también es parte de nuestra fragmentación. Entonces ahí contribuir en eso me parece importante y bueno, el libro contribuye con sus granitos de arena en ese aspecto. Eh, Después hay otra cuestión que es obvia, ¿no? Que se aborda desde el libro, que es justamente como su título lo indica, China y el nuevo mapa del poder mundial. Sí, es un escenario completamente distinto que se caracteriza por, ¿no? el cambio profundo que expresa, ¿no? El ascenso de potencias emergentes, sobre todo de Eurasia, y para ser más amplios, lo que se conocía como sur global. Tenemos un sur global y potencias emergentes que están transformando el mundo, y China, por supuesto, se destaca en eso como el principal actor de esta profunda transformación mundial, que además tiene que ver con un traslado del poder y, y de la economía mundial y de los procesos más dinámicos en términos históricos, desde el Atlántico Norte
¿no? Hacia el Pacífico o hacia Eurasia o el Indo-Pacífico. Bueno, podemos debatir y matizar eso, pero que claramente estamos en un cambio de época, como se dijo, ¿no? Sobre América Latina, y para expresar de alguna manera ese cambio político y el cambio histórico y en la dinámica política que se estaba viviendo a partir de los 2000, pero que eran, creo que era parte de un proceso más amplio y tiene que ver con este cambio o esta transición en el sistema mundial. Y bueno, China es eso e intentar abordar eso me parece clave. Bueno, es la naturaleza, uno de los objetivos esenciales de nuestro grupo y que en parte se refleja en el libro. Y también incluso es un libro que está atravesado por la pandemia. La pandemia como gran acelerador de tendencias fundamentales de la transición, como gran acelerador de ese proceso de ascenso de China, ¿no? Con la pandemia tenemos los acuerdos o lanzamiento de, y la firma finalmente de la región económica o la gran asociación económica integral comprensiva para lo que es China y Asia-Pacífico, la mayor área comercial del mundo, o los avances en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Bueno, un conjunto de cambios que tienen que ver con un proceso histórico, pero que se aceleraron con la pandemia. Entonces ahí también se apunta con especial atención. Tratando de combinar, ¿no? Los aspectos del escenario geopolítico y estratégico mundial con las cuestiones del desarrollo, con las cuestiones económicas, sociales, incluso también sanitarias, ¿no? Con las relaciones y la cuestión fundamental ahí de la cooperación. Y después, bueno, algo que ya dije, pero que resalto es la cuestión de la relación de China y América Latina como gran desafío, como cuestión central de la región, ¿no? Ahí también indicamos, ¿no? Como, por ejemplo, el comercio entre China y América Latina, cómo se ha multiplicado varias veces, muchas veces, ¿no? En estos últimos años, las últimas décadas, ha producido un vuelco fundamental. Hoy China prácticamente es el principal socio comercial de Sudamérica, no de toda América Latina, pero sí de Sudamérica. Es el principal socio comercial de Brasil, la economía más grande de América Latina, es el segundo socio comercial de Argentina. Pero bueno, más allá de los países en particular, ¿no? Esa presencia de China en el comercio, en las inversiones, en materia financiera, con los swaps, o, o también en el acercamiento académico, que nos parece clave, eh, el intercambio cultural, bueno, toda esa relación que, que también está atravesada justamente por el escenario geopolítico mundial y por las presiones del propio Estados Unidos en relación a, a contener, modelar y diseñar, en función de sus intereses, la relación que América Latina tiene que tener con China. A ver, escuchamos en su momento quien era jefe de comando sur del Pentágono, ¿no? Que llegó a manifestar que un conjunto de inversiones en infraestructura estratégica de China en América Latina eran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, en instancias públicas. Eh, y así, bueno, son discursos que ya desde 2004-2008, 2004-2005 uno puede rastrear, pero que se han incrementado en los últimos años, incluso con presiones muy concretas y evidentes. Entonces, bueno, eso. También la cuestión de la discusión de la región como exportadora de materias primas y lo que eso acarrea, ¿no? En nuestra vinculación con el mundo y ahora en particular con China como nuevo centro económico mundial. La discusión de las asimetrías, la discusión, ¿no? de- del desarrollo, la cuestión de la oportunidad histórica que representa China para el desarrollo, pero también desafíos o problemas que pueda haber por esas asimetrías. Eh, la incorporación de cada vez mayor cantidad de países, más de 20, América Latina, en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces es un proceso
que ya está presente, bueno, y que, y que es necesario estudiarlo y ver su dinámica y también ver sus desafíos y aportar en ese debate. Bueno, creo que esos serían algunos de los ejes fundamentales. Y también hay una idea de fondo, me parece, que nos mueve, que tiene que ver con esta mirada, ¿no? Puesta en la cooperación, en el desarrollo conjunto, en el progreso común, en esta idea también que desde China se habla de una humanidad de destino compartido, mm, y un conjunto de desafíos civilizatorios de la humanidad que tiene que abordar términos comunes, eh, de la cooperación como herramienta fundamental para llevar adelante, para enfrentar desafíos comunes. Parece que eso, hay una idea de fondo, hay una pretensión de fondo, que no es una no es una búsqueda cándida, o sea, o una búsqueda ingenua, ¿no? Que no tiene en cuenta desafíos, problemas, contradicciones, sino que por el contrario, trata de abordar esos desafíos, pero bueno, hay una apuesta, ¿no? Que esa transición de un mundo multipolar, como se habla, sea más que eso, sea un mundo más democrático, más igualitario, más simétrico, más, ¿no? En pie de igualdad las distintas grandes culturas, en las cuales una es América Latina, con todas sus distintas culturas, ¿no? A su interior, pero que tiene que participar de esa construcción de un mundo más justo, eh, y que a su vez se enfrenta a grandes desafíos sistémicos. Entre otras cuestiones, la guerra, entre otras cuestiones, el problema ambiental, bueno, eh, incluso desafíos como lo vimos en la pandemia. Así que ahí hay una búsqueda y esa búsqueda entendemos que la relación con China también tiene que estar eh, atravesada o permeada por esa búsqueda. Bueno, muchas gracias y está a disposición el libro, lo pueden descargar gratuitamente por Claxo. Les invitamos a todos y a todas a leerlo, bueno, a debatirlo, a que nos critiquen también, nos hagan devoluciones y a que nos enriquezcan también para el próximo libro que esperemos eh, publicar el próximo año. Gracias.